que nada más hay que pedirle. Oye, claro. No. No, y bien espiritualmente. No, claro. Ay, Dios. ¿Perdón? No. Yo creo, sí. El licenciado Adélbert Beltramo Álvarez, realizador de la entrevista. El licenciado Juan Manuel Reyes Brambila, editor del libro. Y tenemos el honor de contar con la presencia del cardenal Juan Sandoval Íñiguez. Un aplauso, por favor. Bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos. Autor del programa Concilio en María Visión y catedrático en la Universidad Panamericana. Adelante. Muchas gracias, buenas noches. El alma sencilla, el espíritu abierto, el celo apostólico, la mente brillante y una profunda y sólida formación intelectual y moral son algunas de las características que definen la personalidad de el hoy cardenal emérito don Juan Sandoval Íñiguez,
y que contrastan con su carácter recio, fuerte, claridoso, pero alegre y con gran sentido del humor. El trabajo periodístico que nos ofrece don Andrés Beltramo Álvarez, que publica con el nombre de Credo, Retrato Interior del Cardenal Juan Sandoval Íñiguez, es un verdadero retrato de la vida interior del ahora cardenal emérito, lleno de riqueza y que manifiesta muy claramente el testimonio de la trayectoria de un importante protagonista de la historia de México y de la Iglesia en constante diálogo con Dios y con una conciencia muy clara de servir a Dios y de que servir a Dios es grande y noble, pero que conlleva muchas dificultades y que la clave de seguir a Cristo está en cierta forma en que en la vida hay que escuchar y seguir la voz de Dios. Con mucha audacia, una redacción muy clara, inteligente y precisa, este libro es una selección de preguntas muy bien estudiadas para poder obtener una imagen clara del interior del cardenal. Un refinado trabajo periodístico que permite entrar en varios niveles de profundidad al ir iluminando distintas partes y aspectos del cardenal, quien en tono muy sencillo y claro nos va dejando ver lo que hay en su interior, de una manera cándida, transparente, humilde y a todas luces muy sincera. Por otra parte, el libro también nos ofrece la oportunidad de aclarar con el testimonio directo del cardenal multitud de cuestiones en torno a temas que han causado grandes y graves dudas y polémicas, como son el caso del cardenal Posadas, la pederastia, la pedofilia, el tema Marcial Maciel, los cristeros, la acción católica, los mártires, la teología de la liberación, las sectas, la educación, la seguridad, el laicismo, el feminismo, la sexualidad y el género, las leyes civiles y naturales, el papado, la situación actual de la Iglesia y el mundo, entre otros que giran en torno a la vida de la Iglesia y a las relaciones Iglesia-Estado. En el fondo, se trata de un retrato del cardenal que también refleja realidades históricas muy importantes de México, Latinoamérica y el mundo, como lo hemos dicho, bajo el criterio y testimonio objetivo y sincero del cardenal. Entre las múltiples características de don Juan Sandoval que se presentan en el libro, pienso que destaca como característica principal el ser amigo de la verdad y el bien hasta las últimas consecuencias, como debe ser un cardenal preocupado por el bien de la Iglesia y de los que están a su cuidado, en lo individual y lo social, pero sobre todo en lo que respecta a los temas más importantes que no pueden ser otros que los temas sobre la moral, la familia, la vida, la justicia y la dignidad de la persona y de la Iglesia. La vida interior de don Juan deja ver su empeño en estar siempre en defensa de los intereses de todo cristiano con claridad y sin medias tintas. Tanto por el testimonio de los que hemos conocido al cardenal como por las respuestas que vienen reflejadas en este libro, no queda la menor duda de que don Juan Sandoval ha ejercido siempre su ministerio plenamente como sacerdote, profeta y rey, con todas las bienaventuradas consecuencias que esto implica. Definitivamente, la obra nos presenta una vida completamente en manos de la providencia que lo llevó a ser sacerdote, formador, obispo, cardenal, sin ambicionarlo ni pensar que eso pudiera estar a su alcance, y que además Dios le ha dado la claridad de ser consciente de que lo que tiene y lo que tuvo, sobre todo el poder de mandar, lo tuvo y no, porque quien es, tiene y manda en realidad es Cristo. Se refleja con claridad la vida de un pastor
pero con una formación profunda y una intelectualidad muy clara, consciente de que la pastoral debe tener mucha teología y otras virtudes que en el caso de don Juan es evidente que han dado infinidad de frutos, no solo para la diócesis de Guadalajara, sino que muchos de esos frutos son de gran envergadura y trascendencia nacional e internacional, como el prestigio de la diócesis de Guadalajara, que ha sido fuente de numerosas vocaciones, y su seminario lleno de seminaristas, formadores y egresados, entre los cuales muchos son ya obispos. También destaca el haber emprendido la construcción del Santuario de los Mártires, obra que pasó ya muy adelantada a manos de su sucesor y que manifiesta su magnificencia y su magnanimidad. Destaca también su esperanza en Dios y su confianza en el pueblo de México, al que reconoce las virtudes de la compasión, la generosidad, la hospitalidad. Describe a los mexicanos como sufridos y aguantadores, y en el altiplano como en el norte del país reconoce que se caracterizan también por ser muy trabajadores. Por todo esto recomiendo ampliamente la lectura de esta valiosa obra como una pieza importante que da testimonio de un episodio y de múltiples datos fundamentales para comprender la historia de México, así como el contexto ideológico, político, filosófico y religioso del mundo actual. Muchas felicidades y muchas gracias. Continuamos con unas palabras del periodista Ramiro Escoto, director de noticias en 8TV y conductor de Central Noticias. El licenciado Escoto ha realizado documentales del Papa Juan Pablo II, San Francisco de Asís y el Papa Francisco. Adelante. Gracias. Bueno, los periodistas o los conductores o quienes nos dedicamos a esto normalmente de nuestro rojo pecho sabe a veces qué decir, pero en esta ocasión y con todo respeto escribí unas líneas sobre esto que es credo, porque ya van 2 veces que tengo la oportunidad de leer el libro y voy por una tercera más. Hace unas semanas llegó a mis manos este libro. La presentación comienza desde el título, pero adelantarse en el contenido, en las preguntas, pero más en las respuestas es conocer a Juan Sandoval Íñiguez, el niño, a Juan Sandoval Íñiguez, el estudiante, a Juan Sandoval Íñiguez, el sacerdote, y a Juan Sandoval Íñiguez, el cardenal. Acostumbrados muchos a verlo o a escucharlo, o inclusive tener contacto con él en los medios de comunicación, algunos en misa y otros en eventos sociales, pero al menos a mí nunca se me hubiera ocurrido, o al menos atrevido a tocar temas que difícilmente hubiéramos conocido en otro documento. El libro me llamó la atención de las veces que libró a la muerte, porque los medios solo dimos cuenta de 2 intentos de envenenamiento, pero hay más. Al menos yo no los conocí. El libro permite entender el porqué la cercanía del cardenal Juan Sandoval con Roma, cómo inició esta relación desde pequeño y su formación política en el Vaticano, porque ahí hoy podemos entender muchas cosas. En el pasado mes de marzo, que estuve yo en Roma previo al cónclave, una persona muy cercana al cardenal Juan Sandoval me dio el teléfono de su cuarto en el colegio cardenalicio. Nunca me dio tanto gusto haber hablado por teléfono con él. Y yo creo que, al menos esa noche, él nunca se imaginó que alguien le hablara de Guadalajara y me dijo: bienvenido a la ciudad eterna. Al día siguiente lo vimos dando misa en Nuestra Señora de Guadalupe, en italiano, con un centenar de niños y pidiendo por el Congo. Un gusto realmente más allá de lo extraordinario que puede representar la cobertura de un medio de comunicación. El libro contiene preguntas, como le digo, y respuestas sobre lo que se dice, lo que se comenta, pero que solo el cardenal puede responder, y lo hace, me parece, de un modo contundente y hasta con el humor que le caracteriza. El texto además es un diálogo que permite entender las virtudes, los defectos y el camino de un hombre que formó y sigue formando sacerdotes.
un hombre cercano a los papas, como lo fueron Juan Pablo II, Benedicto XVI y el ahora Papa Francisco, sin contar algunos que conoció desde el seminario allá en 1952. Leer el capítulo donde abordó en septiembre de aquel año un avión de la TWA y su experiencia con el latín y sus compañeros aunadas a la pregunta que aún se hace: ¿por qué yo? Tienen una respuesta que se replica una y otra vez, y la respuesta está en un capítulo que se llama La Providencia. Juan Sandoval ha sido siempre portador de la fe, pero en este libro Andrés Beltramo logra sacarle una explicación sobre el significado de la fe. Y al menos a mi persona le deja claro desde la lectura cómo debo vivirla, entenderla y transmitirla. Durante mi estancia en Roma en marzo, como le dije, fui testigo de algunos lugares de importancia en el que está el nombre indeleble de Juan Sandoval Íñiguez. Como pastor, como sacerdote, como purpurado y como elector del más reciente cónclave. Pocos saben que él se encontraba al centro de la mesa y repetía el nombre que se leía en los votos. Credo es un libro que debe existir en las manos de los jóvenes, porque de los santos sabemos, pero no sabemos cómo llegar a ser uno de ellos en tiempos modernos. Las respuestas del cardenal hay que leerlas y releerlas en este capítulo, porque ahí está la clave para enderezar el camino y entender lo que significa esto para quienes profesamos con orgullo la religión católica. Hoy este libro sale a la luz con respuestas sobre temas actuales, los de hoy, sobre la vigilancia que se ha generado hacia su persona, sobre su diálogo constante con Dios para pedir fuerzas, sobre el valor de la amistad, sobre el respeto y qué decir con los encuentros con el gobierno o desencuentros con el mismo, con los personajes controvertidos en México y en el extranjero y sobre el tema de la libre convivencia. El libro está escrito con un formato de 360 grados, de fácil lectura y en algunos puntos muy divertido. La sección de fotografías ilustra y demuestra. Demuestra al ser humano que conocemos y que vemos en esta sala, así como es. Quiero terminar estas palabras agradeciendo a quienes me dieron la oportunidad de estar aquí presentando un libro que será herencia para mis hijos y que ha marcado mucho mi persona como periodista, como hombre. Seguro estoy que un capítulo nuevo estará escribiéndose ya, porque en abril será la canonización de Juan Pablo II, donde seguramente don Juan Sandoval ocupará los primeros sitios de la Plaza de San Pedro, donde seguramente llevará entre su equipaje aquellas cartas, aquel nombramiento que en ese momento se convertirán en reliquias. Muy seguro estoy de que Yagualica, Jalisco entero y México hoy, a través de este libro, conoce a Juan Sandoval Íñiguez, el hombre alegre, el hombre formador, el hombre que convirtió en la frontera norte a más y mejores sacerdotes, el cardenal que empuñó la espada de la verdad y la exigencia de justicia para su antecesor. Es el retrato interior, es el credo, una conversación con Andrés Beltramo Álvarez. Y hay una persona que no pudo estar aquí, pero que lo conoce mucho y muy bien, porque es su sastre, es el señor Manchinelli, con quien tuve la oportunidad de platicar hace unas horas para decir que venía aquí a presentar el libro de su amigo, el cardenal Juan Sandoval Íñiguez. Y Manchinelli, desde Roma, está seguramente siguiendo esto que es un momento histórico que nos hace felices a todos. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el periodista Andrés Beltramo Álvarez, quien realizó la entrevista que hoy da vida al libro Credo. Él actualmente es corresponsal de la estación La Red de Argentina y del noticiario Acento Informativo de México. Escribe para la estampa de Turín en su sitio web Vatican Insider, además de analizar las noticias sobre la Iglesia Católica en su blog Sacro y Profano. Es coautor del libro de Benedicto Francisco, Los 30 días que cambiaron a la Iglesia, publicado en 2013. El licenciado Beltramo nos detallará los pormenores de esta entrevista que realizó al cardenal Juan Sandoval. Buenas noches. Yo quiero hacer algunas acotaciones al margen de este texto, pero quisiera empezar leyendo dos preguntas que para mí fueron importantes. En mis notas llevaban el número de 182 y 183 porque
tuve que empezar a ponerle número a las preguntas para saber hasta dónde iba a poder llegar en esta entrevista. La 182 decía, en el Vaticano existe una especie de resistencia estructural a que la Iglesia pierda su europeísmo. Si uno repasa el Colegio Cardenalicio, la geografía del Colegio Cardenalicio, advierte un notable desequilibrio entre el número de cardenales europeos y los culturados del resto del mundo. ¿Se romperá alguna vez esta tendencia? La respuesta del cardenal es sí, es cierto, en este espacio no existe una proporción. Tal vez se piensa que si la Iglesia Católica se despegase de Europa no funcionaría muy bien. Todos estamos de acuerdo en reconocer a Roma como la sede, es obvio, por una razón histórica ligada a San Pedro. Pero quien la guíe desde allí puede ser originaria de cualquier parte del mundo. Le replico yo en la número 183. En el pasado se especuló mucho sobre la posible elección de un papa negro o un papa latinoamericano. ¿La Iglesia está preparada para un pontífice no europeo? ¿Por qué no?, responde el cardenal Sandoval. Si existiese un cardenal que no fuese europeo y tuviese una personalidad notable que garantizase ser un hombre de Dios y un buen líder, podría ser elegido. Todavía existen algunos tabúes al respecto, pero irán pasando. Hace 60 o 70 años prácticamente todos los cardenales eran europeos. México no contaba ni con uno. Y fueron empezándose a nombrar procurados africanos, latinoamericanos, asiáticos. Eso empezó a llamar la atención hasta que el Colegio Cardenalicio dejó de ser totalmente europeo. Estas dos preguntas ustedes no las van a encontrar en el libro, porque estas dos preguntas y estas dos respuestas en realidad las formulamos más de un año y medio atrás, cuando empezamos en algunos puntos a trabajar el libro, que fue un libro evolutivo y que fue un libro en diversas fases, pero en realidad yo lo que quería compartir era en realidad el sentido profundo de estas dos preguntas, que hablan un poco de esa capacidad de leer los signos que se están manifestando en la Iglesia y que un año después dan a un papa como el Papa Francisco, un papa latinoamericano, y quizás en un libro entrevista con un cardenal europeo, quizás el cardenal europeo hubiese dudado en decir por qué no, si hay un cardenal latinoamericano que fuese un notable, por qué no pudiese acceder a la elección o a ser elegido como sumo pontífice. Las acotaciones al margen de esta experiencia mía, porque para mí fue una experiencia, yo solamente puedo decir que no fue un libro fácil, y creo que el resultado ustedes lo podrán ver, digamos, en el contenido de este documento, porque no es un documento halagador, es un documento incisivo, es una entrevista que busca llegar al profundo del personaje para entender el personaje, no con un sentido de hostilidad. Y ese era el punto, la diatriba que personalmente yo tuve como periodista desde el momento que se me ocurrió hacerle la propuesta, porque todo inicia de una entrevista que hace algunos años, cuando estaba por presentar su renuncia el cardenal, yo le hice en Roma para la agencia Notimex, con la cual trabajo, en la cual le preguntaba qué iba a hacer él cuando se retirase, cuando dejase de ser arzobispo. Y él me dijo, entre otras cosas, que quería escribir sus memorias. Yo entre mí dije, es la oportunidad, porque seguramente él es tan activo, tan movido, que no se va a aceptar sin alguien que venga y le ofrezca la oportunidad y además lo confronte, ¿no? Y le dé la posibilidad de tocar esos puntos que en realidad los observadores queremos saber, ¿no? Así fue como surgió la idea. Yo fui a hablar con el cardenal, le dije que quería hacer este libro, que me interesaba hacer esta entrevista, y le dije que para que pudiera funcionar, creo que podríamos llegar a un acuerdo de dos condiciones. Ningún tema estaba vedado y en cualquier momento se podía dejar, para que la libertad fuese de ambos, periodista y entrevistado, de tocar todos y cada uno de los temas. Creo que esas dos condiciones que acordamos mutuamente fueron la clave para
un entendimiento recíproco. Debo confesar que la primera situación que yo me enfrenté al momento de tener el sí y decir, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Es el tratar de sentarme a escribir un cuestionario. Y cuando me senté a escribir un cuestionario me di cuenta de que yo no conocía al cardenal Sandoval. No conocía. Sí, había leído mucho, había leído libros, pero no lo conocía realmente. Y el primer ejercicio fueron 10, 15 preguntas, no más. Entonces tuve que hacer primero llegar a una conclusión de que es muy difícil conocer profundamente a un personaje tan multifacético solo a través de la prensa, y entonces eso reforzaba la importancia de un libro que justamente pudiese contribuir en ese sentido, y por otro lado el hecho de enfrentarme a la necesidad de buscar fuentes para saber hacia dónde conducir la entrevista. Comenzó ahí un intercambio de cuestionarios. Debo confesar que el primer cuestionario que yo envié al cardenal fue arriesgado de mi parte, porque era un cuestionario muy duro, con temas muy punzantes, muy polémicos, aprovechando ese acuerdo que teníamos de libertad. Y yo creo que ahí seguramente aporté al ejercicio de la paciencia de parte del cardenal, porque seguramente algunas de las preguntas que yo le hice quizás eran políticamente incorrectas, para decirlo de una manera diplomática. Pero ahí, en esa confrontación, me di cuenta hasta dónde él mismo también era capaz de hacer una reflexión y decir, creo que vale la pena ofrecer una contribución y al mismo tiempo dejar salir las cosas. Y él, cuando nos vimos en Roma la siguiente vez, él me dice, no, tienes que ir a Guadalajara porque no me conoces. Y tenía razón. Ahí la paciencia fue la mía de decir, no, el trabajo que has hecho sirve, pero es muy relativo. Tienes que venir a Guadalajara, tienes que verme y después haces las preguntas y yo te respondo todo. Vine a Guadalajara después del viaje del Papa Benedicto XVI a México. Estuve aquí 15 días y la verdad que tuve la oportunidad de darme cuenta, y lo digo en el libro de la presentación, de que la mitad de lo que yo había escrito, que eran solo bocetos, solo notas, eran para tirar a la basura, y que realmente tenía que repensar el personaje con la intuición de poder llegar al profundo y además dejar un testimonio que aborde todos los temas, sin caer en la hostilidad reinante en un ambiente sobre todo mediático, y sin caer tampoco en el embelezamiento que no ofrece justicia ni al lector ni al personaje. Ese viaje a Guadalajara fue fundamental, avanzamos prácticamente todo, había algunas preguntas por escrito, había muchas y la mayoría grabadas, y después se pasó a un trabajo de edición, ¿no? Porque no es lo mismo el diálogo coloquial que escribir. Algunos han dicho estos días que este libro es un trabajo para limpiar la imagen del cardenal Sandoval. Yo lo que puedo decir como observador externo es que después de haber hecho 270 preguntas, en realidad este trabajo realiza todo lo contrario. ¿Por qué? Porque deja ver todas aquellas cosas que estaban en la intuición de este personaje tan multifacético y tan interesante, y que muchas de ellas son por las cuales ha sido criticado. Por lo tanto, aquellos que pensaban que él cambió de opinión, no. Aquí en este libro encontraremos en realidad las razones de Juan Sandoval Íñiguez en estado puro. Y ese era obviamente el objetivo que yo quería, o que me había impuesto como periodista, de tratar de expresar. Por lo tanto, este libro justamente lleva a una reflexión detrás de la noticia y detrás del personaje, para justamente comprender eso que a mí me parecía un fenómeno muy, muy interesante, pero muy de destacar cuando vine a Guadalajara, de ver por un lado esa hostilización continua de la prensa y por otro lado un personaje
de un gran consenso social. Sociológicamente ese fenómeno a mí me llamaba la atención. Y entonces quise buscar las raíces de eso, de ese personaje y de ese fenómeno, y están puestas en estas 200 páginas que también a mí me hicieron conocer a un personaje como el cardenal Sandoval, y que seguramente será un aporte no solamente para él como persona y una contribución, una explicación, sino también un aporte para entender mejor la historia de la Iglesia mexicana y la Iglesia mundial, porque también habla de los grandes problemas de la Iglesia contemporánea en los próximos años. Entonces ese finalmente sería el mensaje y la conclusión de esta experiencia, en la cual tuve un compañero, porque al final ha sido un compañero, aunque podría ser mi padre o mi abuelo, ¿no? Porque yo... pero que en realidad tuvo la paciencia de respetar las irreverencias y comprender que al final de cuentas el espíritu era llegar a la profundidad de un ejercicio que seguramente rendirá justicia también a la figura del cardenal, que quedará como un testimonio para futuras generaciones. Gracias. Invito al licenciado Juan Manuel Reyes Brambila a hacer uso de la palabra. Él es empresario, periodista y editor del libro que hoy en día se presenta, y de muchos otros libros. Gracias. Ante todo, muchas gracias a todos ustedes por la presencia. Lo agradecemos mucho, este esfuerzo que estén aquí con nosotros. Obviamente a la distinguida presencia del señor cardenal. Para el equipo de divulgación editorial que presido, es un honor y una distinción volver a editar otro libro relacionado con la vida del cardenal Sandoval. Como algunos de ustedes conocen, hace 4 años editamos el libro El verdadero rostro del cardenal Juan Sandoval, un volumen de 685 páginas y más de 10.000 ejemplares distribuidos en todo el territorio nacional. Hace algunos meses editamos Servus, breve biografía del propio cardenal, el cual ha tenido una gran aceptación. Ahora nos tocó editar nuevamente este libro, Credo, gracias a la entrevista que le hizo nuestro buen amigo Andrés Beltrán, el cual esperamos que, como los anteriores, tengan muy buena aceptación entre todos los lectores del país. Cabe mencionar que el primer libro, las utilidades de ese libro o los remanentes se depositaban en una cuenta para la construcción del Santuario de los Mártires. Los otros 2 para continuar escribiendo más libros, porque el objetivo es que haya más libros y que haya más gente que conozca lo que ya Andrés relató perfectamente acerca del señor cardenal. Está aquí con nosotros el señor Francisco Martínez, de la empresa del grupo editorial Pax de la Ciudad de México. Con ellos hemos realizado un convenio para la distribución exclusiva de los 3 libros ya mencionados, así como otro libro del sacerdocio de mi autoría, que va a consistir en 2 etapas. La primera etapa va a ser en todo el país, Francisco, en todo el país, en diferentes librerías, aeropuertos, lugares de lectura. Y creo que eso va a ser muy importante para que la gente conozca a través de esos 3 libros, pues todo lo que del cardenal se escribe ahí. En la segunda etapa, que esperamos también sea pronto, serán distribuidos en América Latina, donde ellos también tienen presencia, y en Estados Unidos, sobre todo en el mercado hispano. Se tiene pensado que para la FIL de Guadalajara, de acuerdo a la agenda del señor cardenal y de la propia empresa,
puede estar el señor cardenal firmando libros, tal vez media hora, una hora, ya veremos la agenda del señor cardenal. Y desde ahora estamos invitados a presentar el libro nuevamente en Los Ángeles, en la feria, en la FIL de Los Ángeles. Así es, Francisco, ¿no? Okay. Como pueden ver, estamos tratando de que todo lo que se ha escrito acerca del señor cardenal lo conozca más gente, y esperemos que este libro, magnífico libro, de la excelente entrevista que le hizo Andrés, tenga los resultados que todos esperamos. Muchas gracias. Por último, nos complace escuchar las palabras del cardenal Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo de la Arquidiócesis de Guadalajara. Los dejo con el protagonista del libro. Bien, en primer lugar, la gratitud a ustedes porque están aquí en esta presentación. Muchos amigos, conocidos, parientes, muchas gracias a todos ustedes. A los presentadores, Dios te pague el trabajo que te tomaste, esas dos lecturas que le has dado y la que le des todavía para andar más. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Ocampo, que ya ha presentado los otros libros y ahora vuelve a presentar este libro, quien además es lo prólogo. El prólogo lo hace siempre con mucha simpatía hacia mi persona y con mucho concepto profundo, porque el hombre, además de lo que sabe y enseña allí, también sabe teología, mucha teología. Por eso puede mandar los temas del libro. Muchas gracias a Juan Manuel, que no es editor, bueno, tenía su edición de la revista de muebles, pero ahora ya se ha hecho editor en serio, porque este libro es una joya en cuanto a impresión. Buen papel, buena letra, buen tamaño, es una joya de impresión, se lee con mucha facilidad y con agrado. Y pues, naturalmente a Andrés Beltrán. La gratitud te la voy expresando mientras vaya diciendo por qué. Si hace unos 3 o 4 años, bueno, de cuando en cuando me entrevistaba allá en Roma, porque él allá reside y es corresponsal de Notimex y de otros periódicos, y ahí me entrevistaba. Y luego me propuso, ya cuando andaba yo presentando mi renuncia, pues hacer un libro. Y bueno, también. Y ya después de algún tiempo, por unas preguntas, y esas preguntas que eran muy bravas, me revelaron una cosa, que la imagen que tenía, porque él como periodista sabía lo que los periodistas decían, o sea, lo que los medios decían. Entonces me revelaron una realidad que los medios nacionales e internacionales me presentaban como lo peor de lo peor. Y entonces sentí la necesidad, más que nunca, dije, entonces tengo que aclarar. En lugar de correr, pues vamos a enfrentar al toro, vamos a aclarar este asunto. Entonces eso me dio más la decisión de que sí se hiciera el libro. Porque yo pensaba escribir unas memorias y poner allí de mi cosecha lo que yo hice, lo que yo quise hacer, mis explicaciones, pero con la ayuda de un buen periodista la cosa salió mejor, salió mucho más ágil, las preguntas más incisivas, porque no me tuvo misericordia, cosa que no me inquietó. Yo estaba aquí puesto a torear tanto periodista tan bravo, entonces pues uno más. Pues es periodista, ¿no? Pero sí sentí a la medida que caminábamos, sentí que él tenía la idea mía de los medios. Y era pues una idea negativa. Y entonces dije, no, güey, tú Andrés, no, yo no soy eso. ¿Por qué no soy eso? No soy un santo, no. Vamos a bajar a San Antonio para que me pongan allí, no. Pero no soy ese. Yo creo que tienes que ir a México y verme allá, así,
en mi ambiente, en mi medio, y ver cómo me trata el pueblo, cómo trata el pueblo de Dios. Entonces fue aquí 15 días, me acompañó hasta Yaguarica, fue, para dar razón del ombligo donde quedó. Entonces con eso creo que tuve ya una idea más completa y reformuló las preguntas como él dice. No era la intención mía limpiar mi imagen, no, o limpiarla por mí, no, esa no era la intención. Yo sentía la responsabilidad de pastor. Un personaje de la iglesia de este nivel de arzobispo y cardenal necesita tener un buen nombre, por el prestigio de la iglesia. Entonces dije, por el bien de la gente, por el bien de las almas, sí conviene hacer esta aclaración, y digo no por mi imagen, porque es uno que se va de aquí, de este mundo, y a él te lo va a juzgar con verdad de Dios, y ante el juicio de Dios hay que pedirle que no use justicia, que nos trate según su misericordia ante la presencia del Señor. Pero sí era muy importante limpiar esta imagen para bien de la gente, para que no quedara a posteridad que había habido aquí en Guadalajara un logro de tales y cuales defectos, de tales y cuales hazañas y fechorías, lavador de dinero, narco, yo recuerdo todo eso, ¿no? Y cosas de esas y cosas peores, ¿no? Ignorante, ranchero, no, pues sí soy. Nunca lo he negado. ¿Sí? Pues sí, pero eso no quiere decir que sea un improperio, un baldón, al contrario. Además, ¿quién escoge dónde nacer? Nació uno donde Dios hizo que naciera y se acabó, ¿verdad? O sea, la persona no depende de su nacimiento, depende de lo que él va haciendo en la vida. Haya nacido donde haya nacido, ¿no? Por esta razón me interesó mucho responder al libro, una condición, y hazme las preguntas que quieras, yo te respondo a las que yo quiera, pero la respuesta me la respetas, no le cambies. Y aceptó la condición, y quiero decir que fue muy honrado, y que las respuestas como se las di, las puso tal cual, sin quitar, sin poner, sin cambiar. Entonces creo que es un libro en que se encuentran un periodista de Roma y un pastor de esta iglesia de Guadalajara, con una buena intención de dar un testimonio de la fe. El título, yo se lo sugerí, y ponle a ese libro, ponle credo. ¿Por qué credo? Porque credo es la primera palabra de nuestra fe, ¿verdad? Entonces, lo que allí yo dije es desde el punto de vista de mi fe, o sea, el juicio de personas, acontecimientos, de la historia eclesiástica o de la historia civil o política. El juicio es el juicio de un hombre que cree, que desde Cristo ve las cosas, o quiere ver las cosas desde Cristo el Señor. Por eso el título credo. Y él quería poner retrato íntimo, y quítale ahí eso de íntimo. Porque se puede prestar a cosas maliciosas, ¿verdad? No, el retrato interior que es distinto, ¿verdad? Como en una palabra va un mensaje muy distinto. Ya cuando se escriben las cosas tiene que ser muy minucioso, muy cuidadoso, y quiero decirles que él redactó, que yo le di la última repasada, la última la quité y cambié algunas cosas, sobre todo cambié argentinismos. Sí, que tenía que poner en español y en mexicano, ¿verdad? Cuando me preguntan sobre mi vocación, y yo dije que allá en mi tierra había dos grandes sacerdotes, así, muy buenos, y él le puso, es que había dos curas. No, aquí la palabra cura es despectiva. Es despectiva, un cura. No. Había dos sacerdotes, que es distinto, ¿no? Por allá en Sudamérica sí dicen así, allá, pero aquí no.
Nadie lo diría así, era el párroco de mi tierra, el cura Íñiguez, y el padre Severito, tan querido de todos. No me vayas a poner un cura o dos curas, sino unos sacerdotes muy ejemplares que me inspiraron, etc. Bien, entonces, de ese diálogo que fue llevado por espacio de casi 2 años, ahora con el internet, preguntas iban, preguntas venían, respuestas iban, respuestas venían, pues se le dio forma a este libro que tiene en sus manos, y yo le pido al Señor que pueda hacer algún bien. Muchas gracias. Queremos finalizar agradeciendo a la mesa de honor y a todos ustedes por la participación en este evento. De igual forma, agradecer al licenciado Salvador Martínez Garza, director de ACRO, que tuvo bien en patrocinar el evento y que lamentablemente no pudo acompañarnos en esta ocasión. Los invitamos a adquirir el libro que está a su disposición en la parte trasera e invitamos al cardenal Sandoval a pasar a mi mano izquierda para dedicar los libros. Después pasaremos al brindis patrocinado por ACRO. Muchas gracias y esperemos disfruten el libro. Ahí en Los Ángeles, California. Es un libro sencillo, pero creo que muy bien hecho, con temas serios y de fondo. ¿Va para la FIL también? En la FIL también va a estar presentado por ahí, si Dios quiere. ¿Va a estar firmando también los libros? Sí, así dice aquí, pues vamos a firmar libros también allí. Sí. El autor mencionó que estaban todos los temas. ¿Algún tema que a lo mejor usted, por último momento, hubiera sido conveniente que lo hubieran agregado incluido en el libro? No, creo que todos los temas que debían salir salieron, no se cayó ninguno. Hasta si me confesaba, le dijo, sí me confesaba cada 15 días. Hasta se me preguntó. Todo. Bueno, muchas cosas, hay muchas cosas. La serie de preguntas que es muy completa, que cubre todo el espacio de mi servicio como arzobispo, ¿verdad? Y que aclarará a la gente de México muchas cosas. ¿Ya abordó todos los temas con este libro en referencias? No, bueno, podría haber hay otros 2 libros y son distintos. Uno es de mensajes en la televisión, otro es mi biografía. Y me están pidiendo para que haga otro libro, mis anécdotas o refranes, que tengo muchos por ahí. Es decir, que faltarían otros temas. Pero así de preguntas y respuestas, de cuestionamiento, ya es todo. ¿Sí? Ya es todo. Gracias.